Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y a los que nos acompañan en esta transmisión. Sean bienvenidos a este mensaje del día viernes 21 de octubre. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes la palabra. Y pues antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, bendito, tú eres grande, Señor, eres bueno y nos has permitido llegar al fin de otra semana, Señor. Te damos gracias por lo que vivimos en esta semana, por las pruebas que tú nos ayudaste a superar y por las victorias que tú nos regalaste, Señor. Damos toda la honra y gloria a ti, Señor. Y te pedimos en este momento que permitas que nuestros corazones estén atentos a tu voz, Señor, y que este mensaje, como ha sido de bendición para mí, también así lo sea para los que escuchen tu palabra, Padre. Quédate con nosotros, bendice a cada hermano que esté escuchando esto. Y te pedimos de nuevo, Señor, que nos des oído atento, Señor, para estar obedientes a lo que tú nos dices, Padre. En nombre de Cristo Jesús, todo esto te lo pedimos. Amén. Pues bueno, hermanos, la predicación, el mensaje de hoy está basado en el Salmo número 6, en los primeros 4 versículos únicamente. Y le voy a dar lectura. Salmo 6. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Este es un salmo conocido como uno de los salmos penitenciarios y podemos ver que es un salmo eh, que el autor, en este caso David, se siente dolido y acude a Jehová, a su Señor, pidiéndole que no lo reprendas, que no le reprendiera en su enojo. Desconozco qué haya hecho David en este caso, que lo haya hecho sentirse tan triste y tan turbado, pero es que el salmista se da cuenta que merece ser reprendido. Y es que no pide que su castigo sea pasado por alto o suprimido, ya que el castigo de Dios muchas veces, si no es que todas, trae bendición. Una amonestación siempre trae bendición, más si es por parte del Señor, porque sabemos que Él, como un padre, pero un padre completamente justo, quiere lo mejor para sus hijos. Y es que por eso que David pide que Dios lo reprenda, pero que no lo reprenda en su enojo, que no lo castigue con una faceta enojado, sino que eh, pide que si lo recuerda y si recuerda su pecado, pues está bien, pero que no lo recuerde cuando esté enojado, sino que para que el corazón de David no se quiebre, porque ¿quién podría soportar la ira total de Jehová? Más bien, como dice Jeremías, dice, oh Señor, corrígeme, pero con moderación, no en tu ira para que no me destruyas. Lo mismo está haciendo David aquí. Está pidiendo, está consciente de lo que hizo, pero está pidiendo ser castigado de manera justa y con la mano benevolente de nuestro Señor. Posteriormente dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Y es que, pues David pudo o buscó a lo mejor huir y escapar a la ira de Dios, pero se dio cuenta que no hay ninguna manera de hacerlo, ni en el cielo ni en la tierra. Y es por eso que entonces buscan acercarse a Dios. Aunque haya herido el corazón de Dios, Él busca ser sanado. Y es la actitud que nosotros deberíamos tener. Muchas veces sabemos que herimos los sentimientos y el corazón de Dios, y lo que hacemos en lugar de buscarlo, pensando que es un mero humano que no nos perdonaría, nos alejamos.
tal como hizo Adán, que se escondió después de haber pecado, o como lo hizo Salomón, que fue a la hechicera en lugar de ir a buscar el consejo de Dios, o como Jonás, que se dirigió a Tarsis, 180 grados a la dirección en la que Dios lo había mandado. Y es que David apela a un Dios misericordioso en defensa de un Dios enojado y justo. O sea, atiende, asiste, perdón, no, mejor dicho, acude al Dios misericordioso y no al Dios de justicia. Es decir, va de una característica de Dios a otra. En lugar de pedir por su justicia, mira a la otra cara, que es la misericordia, que ninguna de estas dos se contradice. Estos dos son atributos de Dios que conviven en armonía, y David lo sabe. David sabe que la misericordia va por delante de la justicia y de la verdad. Él mismo lo dice en un salmo más adelante. Y es que David necesita esa misericordia, como ya lo vimos, para no ser destruido, pero aparte porque él ya se siente desfallecido. Dice, porque desfallezco. Y es que cuando pecamos, no nos damos cuenta, pero el pecado es más grande que nosotros. No podemos argumentar con nuestra bondad o nuestra grandeza, sino que tenemos que llegar con nuestro pecado, que es más grande con nosotros, y con nuestra pequeñez, no, nuestra necesidad. Y es que el pecado que había cometido David había golpeado su alma. Y este golpe significó destrozar su fuerza, que incluso se hallaba débil para buscar obedecer a Dios. La debilidad espiritual puede afectar incluso al cuerpo y hacer que se sienta débil. Y esta debilidad después se vuelve emocional, después se vuelve incluso en los músculos. Y esta debilidad nos lleva a sentirnos aún más, aún sin más ganas de servir a Dios, de seguir buscándole. Pero presentarnos delante de Dios, tenemos que buscar presentarnos de una manera en la que abramos nuestro corazón, que mostremos nuestra necesidad, nuestras pobrezas, nuestras lágrimas, nuestra miseria, qué tan impotentes somos, y confesar delante de Dios todo esto, ¿verdad? Así como Jesús habla en el Sermón del Monte, Él busca personas débiles, Él busca personas pobres de espíritu, Él busca a los que lloran. Es decir, si nosotros llegamos con estos valores y con esta mentalidad, vamos a encontrar un umbral de una puerta que se abre. Esa puerta del hijo pródigo que volvió y encontró no a un padre enojado, sino a un padre cariñoso y que abrazaba. Por eso es que en las calles encontramos a mendigos que muestran sus llagas, porque es lo que tienen, es lo que usan para conmover y mover a compasión al transeúnte. Entonces, así nosotros debemos enseñar nuestras desgracias ante Dios para que Él, como el samaritano, el buen samaritano, que vea nuestras heridas y pueda ayudarnos justo a tiempo. Posteriormente el salmista dice, oh Señor, sáname porque mis huesos se estremecen. Su terror había aumentado tanto que sus mismos huesos se estremecían. Es que no solamente sentía estremecimientos en la carne, sino en los huesos. Es decir, ya había llegado a lo más profundo de su ser.
No sé si usted alguna vez ha sentido ese frío que llega hasta los huesos, ese frío que se siente hasta el tuétano y que es difícil de quitar, el dolor y el miedo que puede causar el alejarnos de Dios puede llegar a esto. Y es que el hueso también representa el alma en muchos de los sentidos en los que se usan en los salmos. Y que los huesos se estremezcan quiere decir que su alma estaba pasando por un periodo tipo de enfermedad. Pero, como dice el versículo 3, su alma estaba turbada. Es decir, se complementa lo que estaba viniendo a decir David, de que su alma está turbada. Y es que en su alma está el mismo epicentro de la turbación. O sea, ahí nació y ahí es donde se siente más fuerte, incluso tanto que ya llegó a dolerle los huesos. Y es que esta turbación y este dolor y este sentimiento hasta los huesos nos lleva a decir lo mismo que dijo David. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Nos hace sentir que horas se sienten como años. Y el dolor no nos deja pensar en otra cosa más que la ausencia de Dios. Y está bien este clamor, pero no tenemos que llegar a ese momento en que el pecado nos haga sentirlo, sino buscar entonces que la gloria de Dios, que la gloria venidera, nos haga decir por qué los carros del Señor tardan tanto y no encontrarnos en una situación en la que eh, tengamos que decir, Señor, ¿hasta cuándo por nuestro dolor, Señor? Señor, ¿hasta cuándo? Para pensar en su gloria y pensar en la promesa cumplida de que alguna vez estaremos juntos cenando como lo hizo Él en la última cena. Y podemos observar tres cosas de este pasaje. Primero, que hay un tiempo designado que Dios ha medido para todas las cruces de todos sus hijos, antes de cuyo tiempo no serán librados, y que deben esperar con paciencia. Ahí está la clave. La prueba produce paciencia. Así como los israelitas permanecieron en Egipto más de 400 años, así como José estuvo 3 años y medio, un poco menos, un poco más, esperando, a, esperando en la cárcel y hasta que llegó el tiempo designado para su liberación. O así como los judíos que permanecieron 70 años en Babilonia, cada tiempo es para nuestra perseverancia y el aumento de nuestra paciencia. Número 2, vemos la impaciencia de nuestra naturaleza en nuestras desgracias. Nuestra carne todavía se rebela contra el espíritu, que con frecuencia se olvida de sí misma hasta el punto de entrar en argumentaciones y altercados con el Señor, así como lo leíamos en Job, que se puso a discutir con Dios, o con el mismo Jonás al final de su libro. Aquí, esta actitud la replica el mismo David, quien es el que ha tenido el corazón más cercano a lo que Dios pedía. Y en tercer lugar, esta es lo más triste o más preocupante que puede llegar a pasarnos, es que aunque el Señor demora su venida para aliviar a sus santos, con todo tiene una causa, si queremos así considerar la verdad. Porque cuando estábamos en el calor de nuestros pecados, no nos acordamos de Él. No nos acordamos que Él muchas veces clamaba a sus siervos y a sus profetas: oh insensatos, ¿hasta cuándo seguiréis en vuestra locura? Y nosotros no queríamos escuchar. Y por tanto, cuando estamos en el calor de nuestros dolores, pensando que cada día es un año, el tiempo se detiene, estamos esperando ser librados, no nos debemos de extrañar si Dios no nos escucha. Por eso David no pedía al Dios de justicia, sino al Dios de misericordia. Porque a veces el trato justo de Dios para con nosotros es que no nos escuche para darnos una lección. Y por último, el verso 4 dice: vuélvete, oh Jehová,
libra mi alma. David necesitaba ese punto de apoyo que era Dios para poder recuperarse por completo, para poder volver a vivir el gozo que Dios podía proporcionarle. Y solamente lo podía hacer. Ya vimos que él no encontró consuelo en ninguna parte del cielo ni la tierra, sino solo en Dios. Es entonces que David, teniendo este punto de apoyo, que es Dios, se acerca más a Dios todavía. Si nos fijamos, comenzó el salmo pidiendo que no lo castigaran, que no era digno de perdón y que necesitaba misericordia y no justicia. Se acerca más a Dios y convierte ese dolor y esa necesidad de misericordia en cercanía que incluso le permite hacerle una petición a Dios. Y no es que ya no haga nada Dios contra él, sino que ahora actúe en favor suyo. Dios es aquí la actitud de David aquí es el factor más importante en su oración. Y es por eso que por último dice, sálvame por tu misericordia. Porque si apeláramos a su justicia, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos lograr? Pero si apelamos a la misericordia, podemos todavía clamar, podemos todavía pedir y acercarnos con confianza, a pesar de la inmensidad de nuestra culpa. Es como aquella mujer que se acercó a Jesús y pudo tocar su manto. No sabemos la historia de aquella mujer más que estaba enferma y lo único que pudo hacer fue tocar el manto de Jesús. Me imagino que en ese momento el tiempo se detuvo para ella porque dice que lo sintió al momento. Pero más impresionante fue cuando Jesús le dijo que su fe la había salvado. Y es labor de nosotros entonces acercarnos como esa mujer con esperanza de nuestra incompletitud y nuestra injusticia para el pecado, para que Dios nos libre de nuestro pecado. Espero que esta meditación haya sido de bendición para ustedes, hermanos, como lo ha sido para mí, y que encuentren consuelo en esta palabra, que encuentren alivio y no se olviden nunca de cómo acercarnos al Dios que nos prometió perdón si se lo pedíamos. Que les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.